Solo añadiré que en las escuelas estamos ya trabajando bien. Pues por si acaso. Enhorabuena. Interviene a continuación María José Blanco. María José es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho de Telecomunicaciones y en Dirección de Proyectos Públicos. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información destinada al Ministerio de Justicia. Desde el año 1994, en que se funda la Agencia Española de Protección de Datos, desarrolla su carrera y en estos momentos María José es secretaria general de la agencia. Creo que es una institución que hemos oído hablar de ella, que unos la conocerán más en profundidad, pero en cualquier caso, elemento clave para dar continuidad a esta exposición que ha hecho Eduardo. Tiene una gran experiencia, María José, en temas de protección de datos y seguridad de la información. Y uno de los proyectos que nos toca a todos muy de cerca, en los que ha intervenido de una manera importante, es en el DNI electrónico. Persona, María José, que tiene una agenda muy apretada, es conferenciante, participa en seminarios, publicaciones, y la verdad es que para el Instituto y para el comité nuestro es una satisfacción que estés aquí. Es tu turno. Muchas gracias. Quiero empezar pues agradeciendo también al Comité de Ingeniería y Sociedad de la Información y al Instituto la invitación para participar en esta jornada. Y voy a hacer una breve presentación de lo que es la Agencia Española de Protección de Datos y cuál es su misión, para entrar en el papel que tiene la agencia en cuanto a la seguridad de los datos personales, ilustrarlo con algunos casos que han sido objeto de tramitación en el último año en la Agencia Española de Protección de Datos relacionados con la vulneración de algún aspecto relacionado con la privacidad de las personas en el entorno de Internet. Y por último, citar algunos de los retos actuales de la agencia, de las preocupaciones que están relacionadas además con la seguridad en la red, como es el paradigma de infraestructuras de sistemas de información, del cloud computing, la computación en la nube, y el uso de cookies en la navegación por Internet. Estos son algunos de los retos que tiene la agencia, pero se citaba, por ejemplo, el conocimiento que se debería tener en las escuelas para hacer un buen uso de Internet, un buen uso de las tecnologías de la información, garantizando la privacidad de las personas. Y ahí, pues, uno de los proyectos que tiene la agencia también es fomentar, elaborar alguna herramienta que pueda ser objeto de alguna materia de las que se dan en los centros, en las escuelas, para que los niños desde la escuela pues sepan utilizar de una forma segura Internet. Voy a comenzar entonces presentando lo que es la agencia. La agencia es la autoridad de control de protección de datos que ejerce sus competencias sobre todo el territorio español, excepto en aquellas comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña, donde existe una agencia autonómica de protección de datos que tiene competencias sobre los ficheros o los tratamientos de datos personales que realiza la administración autonómica o la administración local de sus ámbitos territoriales. La agencia se crea mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos por mandato de la Comisión Europea. La Directiva Europea de Protección de Datos, la Directiva 95/46, establece que todos los Estados miembros han de tener una autoridad de control independiente y se crea, por tanto, como un ente de derecho público independiente de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones, que tiene que velar por el cumplimiento de toda la normativa de protección de datos y controlar su aplicación. Está presidida por un director que tiene un mandato de 4 años, que está asesorado por un consejo consultivo en el que están representados todos los estamentos sociales,
y tiene 4 pilares en los que son las 4 unidades directivas de la agencia. La unidad de apoyo, que incluye un gabinete jurídico y un área internacional, donde la agencia desarrolla mucha actividad, además de un gabinete de prensa para divulgar la actividad de la agencia y dar a conocer a los ciudadanos cuáles son sus derechos, fomentar el conocimiento del derecho a la protección de datos. Una subdirección de inspección donde se tramitan, se atienden todas las denuncias y las tutelas de derechos que presentan los ciudadanos. Un registro general de protección de datos donde se encuentran inscritos todos los ficheros o tratamientos de datos personales de los que son titulares cualquier responsable, ya sea una administración pública o una empresa privada, donde se autorizan también las transferencias internacionales de datos y se reconocen los códigos tipo o herramientas de autorregulación que prevé la normativa de protección de datos. Y una Secretaría General, que es la unidad de intendencia de toda la agencia, que incluye una unidad de atención al ciudadano. Desde la Secretaría General, desde el área de atención al ciudadano, pues intentamos facilitar al ciudadano el conocimiento sobre cualquier consulta que se le pueda plantear sobre protección de datos. En cuanto a la normativa que regula el derecho a la protección de datos y establece los límites de este derecho para las personas y las obligaciones que tienen también los sujetos que están obligados a cumplir la normativa de protección de datos, pues se podría resumir en las normas que están aquí recogidas. La Directiva Europea de Protección de Datos, la Ley Orgánica, conocida como LOPD, el Reglamento de Desarrollo de esta ley, también la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley General de Telecomunicaciones, en cuanto que también otorgan ciertas competencias a la agencia para controlar pues, temas como, por ejemplo, el spam. Y luego la jurisprudencia pues, que ha ido dimanando de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en cuanto que han atendido los recursos sobre las resoluciones de la agencia. En este momento se podría completar este cuadro de normativa de protección de datos con una propuesta de la Comisión Europea de elaborar un reglamento, que está tramitando la Comisión Europea en este momento, de un reglamento europeo de protección de datos, que vendría a unificar o armonizar el marco normativo de protección de datos en toda la Unión Europea y evitar las posibles diferencias que puedan haber en este momento por las distintas transposiciones de la Directiva de Protección de Datos. Esta propuesta de reglamento se está tramitando desde enero, en enero del pasado año se publicó el texto, que está ahora en tramitación en el Parlamento Europeo. Los objetivos que tiene la agencia, los principales objetivos de la agencia para desarrollar su actividad, pues son por una parte informar, quizá la más importante, informar sobre cuál es el contenido, los principios y las garantías del derecho fundamental a la protección de datos y concienciar al ciudadano para que conozca cuáles son estos principios y estas garantías que se deben aplicar a sus datos personales, ayudar al ciudadano a ejercer los derechos que reconoce la Ley Orgánica de Protección de Datos, ayudar también a los responsables, que son los que tienen que adoptar las medidas necesarias para que los datos personales sean tratados de acuerdo a lo que es la regulación de protección de datos. Tutelar a los ciudadanos también que quieren ejercer los derechos que les reconoce la ley, conocidos como derechos ARCO, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y garantizar el cumplimiento de la ley, bien mediante planes de oficio para asesorar a determinados sectores de actividad, mediante inspecciones cuando se presenta una denuncia y requiere una investigación y, si llega el caso, pues también sancionando. El mensaje de la agencia, de todas formas, en este sentido, es que cada persona, y sobre todo el mensaje dirigido a los usuarios finales, a los usuarios de Internet, es que cada persona es la principal responsable de la seguridad de sus datos personales. La concienciación de cada uno
para saber dónde, cómo, para qué damos nuestros datos personales, sobre todo en el entorno de Internet, y a quién se los estamos dando, es fundamental. La agencia puede tutelar, puede ayudar al ciudadano, pero el ciudadano es el principal responsable en cuanto a que debe tratar sus datos con mesura. Decía Eduardo, creo, que Internet no es distinto del mundo real en cuanto a lo que hacemos con nuestros datos. Yo creo que sí que hay una diferencia, y es que cuando estamos dando nuestros datos en Internet no estamos viendo a quién tenemos del otro lado. Esa es la gran diferencia y el cuidado que debemos tener. En cuanto al papel que tiene la agencia, o el papel que puede desempeñar la agencia en cuanto a la seguridad en la red, voy a comenzar por el principio de seguridad de los datos personales. En la red, en cuanto que en la red, pues también se realizan tratamientos de datos personales, y es lo que nos importa en este entorno, ¿no? El principio de seguridad de los datos personales está recogido como uno de los principios básicos de la Ley Orgánica en el artículo 9, y el título 8 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD establece cuáles son las medidas de seguridad que se deben adoptar. En este sentido, yo creo que Eduardo ha hecho una exposición que, con todas las medidas que ha ido enumerando, se daría un cumplimiento sobrado a lo que exige la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que cuando se están tratando datos personales, estas medidas de seguridad son de obligado cumplimiento cuando estamos tratando los datos. Cuando estamos dando nuestros datos, pues debemos saber que a quien se los estamos dando debe tratarlos con estas medidas que garantizarán la seguridad de los mismos. Las medidas de seguridad que establece el reglamento de la ley, pues son medidas técnicas y organizativas. Y aquí señalar algo, reiterar lo que ha comentado Eduardo. Las medidas técnicas son muy importantes, el tener la última versión del antivirus o el tener las últimas versiones de todas las herramientas tecnológicas es muy importante. El adoptar el crearnos unas palabras de paso, unas contraseñas que cumplan todas las medidas que él ha citado, de que tengan pues que sean lo más complicadas posibles en cuanto a que incluyan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, pues está muy bien. Pero si luego esa contraseña nos la escribimos en un POSIT y la ponemos en la pantalla del ordenador, pues evidentemente ha perdido todo su sentido. Entonces, las medidas técnicas son muy importantes, pero las organizativas, las que señalan, las que nos ponen orden en cómo debemos utilizar los recursos de Internet, pues quizá lo sean más. Las medidas de seguridad que establece este reglamento pues establecen 3 categorías en niveles básico, medio y alto en función de la naturaleza de los datos que se incluyen en Internet. Desde el punto de vista de protección de datos, los datos de salud, de ideología, de creencias, de religión, son datos que considera la ley especialmente protegidos, y entonces cuando se tratan esas categorías de datos, las medidas de seguridad que hay que aplicar pues son mayores. Esos datos estarían en el nivel alto de medidas de seguridad. También, según la finalidad para la que se utilice un dato personal, pues puede tener más riesgo para la persona en cuanto a protección de datos, y también eso hace que los niveles que se apliquen sean el medio o el alto en su caso. En cualquier caso, sí que hay unas medidas de nivel básico que siempre se deben aplicar. Este reglamento también exige que estas medidas estén documentadas, que exista un documento de seguridad que debe dejar constancia de todas las medidas que se van a aplicar. Y ya cuando estamos hablando del nivel alto de medidas de seguridad, pues exige que exista un registro de accesos, que se realice una auditoría, un control de que las medidas de seguridad se cumplen cada 2 años,
y que si hay transmisión de datos, pues estas transmisiones de datos los datos de estas transmisiones estén cifrados. Cosa que si estamos hablando de Internet, pues sería de aplicación. Para implementar estas medidas de seguridad que establece el reglamento, la agencia pone a disposición de todos los usuarios una guía y un modelo de documento de seguridad. Además, también está disponible una herramienta conocida como Evalúa, que permite realizar un test de autoevaluación de la seguridad para saber hasta qué medida estamos o no cumpliendo con estas medidas. Aunque esta jornada está dirigida a los usuarios, muchas veces los usuarios también estamos siendo responsables de tratamientos de datos en cuanto a que ponemos en Internet mucha información personal. Por eso he querido hacer hincapié en este apartado, que quizás sea más para los responsables de ficheros, pero que muchas veces nos es de aplicación también. En cuanto a las situaciones que han sido investigadas por la agencia en el último año relacionadas con la seguridad en la red, pues se encuentran casos relacionados con el uso de datos personales en redes sociales, la suplantación de identidad o difusión de contenidos en la red o casos de spam. Algunos ejemplos. Esta información la voy a pasar muy rápida porque creo que andamos ya justos de tiempo. Aparte de que está disponible en esta presentación, también lo está en la página web de la agencia, donde pueden encontrar todas las presentaciones que se hicieron en la 5ª sesión anual que se celebró el 26 de abril pasado. Algunos casos que pueden ser ilustrativos y que nos pueden hacer concienciarnos del uso que hacemos de nuestros datos personales en Internet. En cuanto a redes sociales, pues durante este último año la agencia apercibió a la pareja del padre de unas niñas menores de 14 años que aparecen en una fotografía de grupo que es difundida públicamente a través de su perfil sin ninguna restricción. El uso de redes sociales, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos la posibilidad de establecer un perfil de privacidad de nuestros datos en Internet, en la red social. En este caso, previamente la agencia había advertido ya al padre para que adecuase el tratamiento de los datos de las niñas, ya que la madre era la que no consentía la difusión de esa información a través de Internet. Un caso de suplantación de identidad en Internet pues ha sido el de una persona que crea un perfil falso en una red social asociado a fotografías de la persona que lo denuncia en la agencia y que habían sido tomadas de otra red social. Difusión de contenidos en sitios web, ejemplos de los expedientes que se han tramitado, pues una compañía, una cafetería difunde durante casi 2 días a través del perfil corporativo en una red social una fotografía del parte de baja médica de una trabajadora. Se apercibe en otro caso a un religioso por difundir a través de su blog 2 sentencias judiciales sin disociar los datos, o sea, identificando a las personas que eran citadas en las sentencias, en este caso los progenitores de los menores que habían sido condenados por un supuesto de acoso escolar. Otro caso, se apercibe a un arquitecto por difundir en su sitio web imágenes de la vivienda que había proyectado para las personas que denuncian ante la agencia, en las que incluían los nombres y domicilio completo sin el consentimiento de los clientes, en este caso del arquitecto. Otros casos, un fotógrafo que difunde en el sitio web fotografías que habían sido encargadas por un matrimonio que no habían dado su consentimiento y que incluían las imágenes de un niño, del hijo de estos, ¿no?, recién nacido. Bueno, voy a pasar los siguientes casos porque bueno, son casos que ilustran un poco, ¿no?, los riesgos que hay cuando se ponemos datos en Internet. En cuanto a spam, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información prevé multas de 30.000 a 150.000 euros
cuando se envían correos electrónicos masivos o en el plazo de un año de más de 3 comunicaciones comerciales a un mismo destinatario sin que hayan sido solicitadas estas comunicaciones. En este caso, durante este año se han puesto diferentes sanciones por este tema y bueno, están todas disponibles en la página web de la agencia, pero vamos, que debemos ser conscientes de que no debemos enviar comunicaciones masivas a través de Internet. Y termino entonces con los nuevos retos o las últimas actividades que ha desarrollado la agencia en relación con cloud computing o cookies. También fueron presentadas durante esta sesión anual, que ha sido muy reciente, fue el día 26 de abril. La agencia ha elaborado en este último año 2 guías, una de cloud computing y otra de cookies. En cuanto a cloud computing, conocemos que es un modelo de sistema de infraestructura informática para dar soporte a sistemas de información, que ofrece muchas ventajas relacionadas con la flexibilidad, la disponibilidad, la optimización de recursos, la adecuación de los costes a las necesidades de cada uno, pero que desde el punto de vista de protección de datos, a la agencia le plantea algunas preocupaciones. Es verdad que Cloud Computing ofrece la posibilidad de portabilidad, de la facilidad para transferir datos y aplicaciones de un proveedor a otro, pero eso en materia de protección de datos surge alguna cuestión sobre si se transfieren datos de un proveedor a otro, qué garantías hay de que el proveedor anterior ya no va a disponer de ningún dato personal. Por supuesto, para la agencia es un modelo que le ofrece o que le presenta algunas preocupaciones cuando los tratamientos o los sistemas de información incluyen datos personales. Otra preocupación de la agencia es la localización de los recursos. Muchas veces es una decisión del proveedor de un servicio de cloud computing que puede incluir subcontrataciones y, en su caso, además, con transferencias internacionales de datos. Otra cuestión que se plantea es la transparencia o no del proveedor de servicios de cloud computing. Si ofrece unos servicios que pueden ser auditables, o unos servicios opacos para el cliente que está contratando la prestación de la computación en la nube. Como riesgos más importantes, son la falta de transparencia y de control para el que está contratando estos servicios. Que no se tenga una información clara sobre qué, quién, cómo y dónde se realiza el tratamiento de datos y, en consecuencia, el no poder conocer las medidas de seguridad que se aplican a los datos nos parece que es preocupante. No por eso consideramos que no se deban utilizar estos servicios. Creemos que, además, es una de las vías de prestar servicios en este momento, que ofrece además ventajas muy importantes. Entonces, lo que creemos es que es necesario que se adopten garantías, que el usuario que va a contratar servicios en la nube sea consciente de que los está contratando en la nube y que exija al proveedor, al prestador de servicios, una serie de informaciones. En la guía, que está disponible en la página web de la agencia, se puede encontrar toda esta información. 12 cuestiones que debe plantearse cualquier persona que vaya a contratar un servicio en la nube. Antes de contratarlo ya, puede ir actuando el cliente de servicios en nube, evaluando qué tratamientos son los que va
a subir a la nube, si incluyen o no datos que pueden ser especialmente sensibles en cuanto a la información que contienen. No es lo mismo pensar en contratar los servicios en la nube para subir el correo electrónico que para subir las historias clínicas si se es un profesional sanitario. Quizás en ese caso pues a lo mejor se debería optar por otro modelo de sistemas de información. Verificar las condiciones de prestación del servicio, los aspectos tecnológicos, económicos y también los legales, porque cuando se están tratando o se están subiendo datos personales a la nube, se debe ser consciente de que se tiene que estar cumpliendo con la normativa de protección de datos. Intentar conocer dónde y quién va a realizar el tratamiento de los datos y qué garantías van a tener las localizaciones o las ubicaciones donde van a estar los servidores que ofrece el prestador en la nube para cumplir con la normativa de protección de datos en cuanto a las transferencias internacionales de datos. Intentar conocer las medidas de seguridad que se van a aplicar por el proveedor de servicios en la nube, los niveles de seguridad, las certificaciones de seguridad que pueda tener ese prestador de servicios, el sometimiento a auditorías por terceros independientes y confiables, diligencia para poder informarse sobre las medidas de seguridad que se ofrecen, conocer los incidentes de seguridad que se puedan producir sobre los datos de los que es responsable el usuario y otras garantías pues como confidencialidad, de portabilidad, sobre el borrado de los datos, certificados de destrucción en caso de que yo me vaya a ir a otra nube, que me aseguren que si cancelo el servicio van a borrar mis datos y me van a certificar que se destruyen, y qué garantías pueden ofrecerme para el ejercicio de los derechos ARCO. En cuanto al prestador de servicios en nube, pues también debe ser diligente y debe ofrecer transparencia al usuario. Si no se ha previsto antes, el prestador, el proveedor que está ofreciendo servicios en la nube, pues debe revisar sus contratos y adaptarlos informando a sus clientes y siendo conscientes de que pueden ser responsables por incumplimiento. Y ya voy a terminar haciendo una breve referencia al tema de cookies. El Real Decreto Ley 13/2012, publicado el año pasado, modifica el artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y exige, es una modificación que da respuesta a la transposición, entre otras, de las directivas de mercados interiores y de comunicaciones electrónicas, y hace una especial referencia a los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales, conocidas como cookies. Y refuerza o exige a los prestadores de servicios que cuando están instalando cookies o estos dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en los equipos terminales de los usuarios que acceden a sus sistemas de información, se solicite el consentimiento para instalar esas cookies, un consentimiento informado. Bueno, hay algunas excepciones que están recogidas en un dictamen del grupo del artículo 29 y que, bueno, que no voy a citar porque lo tienen ahí recogido si quieren ampliar la información. Además, se puede ampliar esta información leyendo la guía de cookies que está publicada en la página web. Los principales aspectos que se deben tener en cuenta, que señala la guía, pues que se deben revisar las cookies a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, adaptar las cláusulas informativas y la obtención del consentimiento, teniendo en cuenta que si hay datos de menores o si los servicios que presta el prestador de servicios de Internet afecta al colectivo de menores, hay que tener cautelas porque hay unas obligaciones especiales para los menores de 14 años.
Es una guía que no va a ofrecer una solución general, sino que se orienta a decidir en cada caso según los intereses y los modelos de cada negocio, pero que se basa sobre todo en el consentimiento del interesado, y para eso la guía potencia el que cuando se da información a través de una página web que está recogiendo o que está instalando cookies en los dispositivos de los usuarios que acceden a ella, la información, la política de cookies esté en un lugar claro, que el usuario sea consciente de que están recogiéndole datos personales. Y entonces, bueno, la guía da una serie de recomendaciones sobre cómo se puede potenciar la accesibilidad y la visibilidad de estas políticas de cookies en las páginas web, bien a través de un formato de enlace que pueda estar destacado, a través del posicionamiento de estos enlaces, con una política de cookies diferente a lo que es la política de privacidad, para que se tenga una información clara sobre la información y el uso que va a hacer el prestador de servicios con esa cookie, ese dispositivo que está instalado en el ordenador del usuario. Y para terminar de ampliar esta información, como les comentaba, en la página web de la agencia están disponibles estas 3 guías y otras que ha ido elaborando la agencia anteriormente sobre recomendaciones para el uso de Internet, de una navegación segura, que como lleva ya varios años publicada, pues no he hecho referencia, me he referido solamente a las novedades de la agencia. Y bueno, pues al final estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Yo me he quedado con 4 o 5 palabras. Me ha encantado esa transparencia que has puesto, la que hablas de informar, ayudar, tutelar y garantizar. A mí me ha gustado lo de apercibir y sancionar. Me ha gustado lo de la orientación a clientes y proveedores. Y la agencia, evidentemente, está en lo que nosotros, los ingenieros, llamamos el borde de la tecnología. Está hablando de cloud computing, está hablando de las cookies. O sea que muchísimas gracias por esta presentación que has hecho.